Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, amigos, queremos presentar a nuestro invitado de hoy. Le tenemos que dar las gracias a él y a todos los invitados que están viniendo a los programas por el esfuerzo que están haciendo, amigos, en unas situaciones muy complicadas como las que estamos viviendo. Buenas noches, don Fran Simó, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer estar aquí con todos. Don Fran, por cierto, le veo últimamente más joven. ¿Qué es lo que hace usted? Yo tomo Colacel, que está muy bien. Se le ve, se le nota, amigos. Y si ustedes pues, quieren estar más jóvenes, tener mejor las articulaciones, pues tomen Colacel. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su complementa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto, atención, el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno. De ventas en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Ahora, amigos, pues saben que si ustedes llaman al teléfono que hemos dicho, al 91-446-0000, o se meten en la página web parafarmaciasmundonatural.es, pues le llevarán a su casa Colacel, sin moverse de casa. Y vamos a continuar, amigos, porque hay un personaje siniestro que está pues llevando la actualidad de lo que está pasando en España. Estamos hablando de Fernando Simón. Fernando Simón se le presume una persona, por lo menos, que tiene que saber de esto y que tiene que saber interpretar pues los informes, y esos informes pues tiene que mandárselos al presidente del gobierno. Ahora este tipo, que después que dijo que no iba a haber ningún caso, ahora dice lo siguiente, dice Fernando Simón que admite que el estallido del coronavirus se debe a eventos de masas, pero no cita al 8 de marzo. Vamos a escucharle. 3 bloques diferentes con comportamientos un poco diferentes. Tenemos la Comunidad de Madrid, que tiene un comportamiento digamos, anterior al resto de las comunidades en su evolución como epidemia comunitaria. Tenemos las 3 comunidades de La Rioja, Navarra, el País Vasco y una pequeña parte de Castilla-León, que están marcadas en su inicio por un brote asociado a un evento de reunión de mucha gente, masivo, un evento de masas. Pues ahí lo tienen, diciendo que el coronavirus se extendió por la concentración de masas, pero no dice en absoluto que esas concentraciones fueron por el 8 de marzo. Vamos a pedir la opinión de nuestro contertulio, muy rápido, porque tengo al otro lado del teléfono a nuestro abogado de cabecera, que nos va a dar una exclusiva brutal. Pues hombre, yo de verdad estoy sorprendido y francamente sorprendido con que estos sean los profesionales que tenemos en el Estado. Me explico, para tener un contador de números que además soporta a un gobierno y que a este señor le estén llamando o alguien le haya llamado especialista en algo, ¿especialista en qué? ¿Le voy a llamar el doctor muerte? Porque es lo único que hace, contarnos los casos de fallecidos y encima nos miente. Primo hermano de Mengele. Esto es tremendo. Sí. Mengele, joder. Esto es tremendo. Es que el gobierno se sustenta en gente como esta para tapar su mal hacer y su genocidio. O sea, esto son palabras muy duras, Jesús Ángel, pero es tremendo. Es que, ¿cuánto van? 5.000 muertos y vamos a llegar en nada a esto. Entonces, de verdad, y este señor lo que hace es salir a contarnos esto y a decir que no sabe cómo lo hacen en Alemania, que no sabe cómo lo hacen en otro sitio, en fin, yo creo que los españoles nos merecemos algo mejor que tener a esta patulea, ¿no? Pues te voy a dar una buena noticia, les voy a dar una buena noticia a todos ustedes, amigos. Ya sé que están hartos de escuchar lo que está pasando, de que esta gente improvisó, pero por fin, hoy es el inicio del fin de esta chusma. Hoy, amigos, hoy en exclusiva vamos a adelantar la querella que ya se ha interpuesto contra Fernando Simón por un posible delito de homicidio imprudente. Ahí lo tienen ustedes, toda la información en eldistrito.es. Esta querella que ha interpuesto la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y que lo que pretende, amigos, es de poner ya las cosas en su sitio. Esta gente no se puede ir de rositas.
y tampoco podemos coger y lanzar querellas a lo tonto. Por eso vamos a contactar con don José Luis Escobar, representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios, para que nos diga por qué ha interpuesto esta querella y, sobre todo, por qué la ha interpuesto. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, ¿por qué ha interpuesto su asociación esta querella contra el señor Fernando Simón? Bueno, pues la razón es muy simple. Si analizamos los hechos ocurridos, pues nos damos cuenta de que España actuó muy tarde a la hora de tomar con determinación medidas contra la pandemia. Si analizamos las declaraciones públicas que realiza el presidente del Gobierno y los ministros, siempre se escudan en que ellos toman las medidas conforme a los criterios científicos de sus asesores. Recalcan constantemente, sobre todo el presidente del Gobierno, que no hay que dejarse llevar por criterios políticos, sino por criterios exclusivamente científicos, y que los científicos además utilizaban criterios propios de la ciencia empírica, y no los propios de los intereses políticos. Bien, en base a esto me puse a investigar a ver qué criterios eran los de los científicos, y el portavoz de ese grupo de científicos o de técnicos que tienen que analizar una situación de pandemia, que cobran para ello, que el Estado les paga exclusivamente para, en el supuesto de que hubiera una pandemia en España, cómo detectarla y cómo enfrentarla. Pues bueno, el encargado de todo eso es don Fernando Simón Soria, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Su superior jerárquico es doña Pilar Aparicio Azcárraga, que es la directora general de Salud Pública, y tiene entre sus funciones pues la prevención de enfermedades como esta y la coordinación y vigilancia de la salud. Y por encima de ellos está don Francisco Blasco González, que es el secretario general de Sanidad y Consumo y responsable de Salud Pública y Planificación Sanitaria. Este es el equipo que dirige a los científicos y los que hacen de portavoz de ellos. Bien, este equipo era consciente de todas las informaciones que le transmitía la OMS, pues la OMS se lo transmite directamente a ellos, al Gobierno de España, al Estado español, y a este departamento que es el encargado, el especializado en epidemias y en este tipo de enfermedades. La OMS les comunicó el día 30 de enero que se declaraba el estado de alerta internacional, de emergencia internacional por un problema de salud pública. Bien, poco después, el 20 de febrero, el secretario general de la OMS advirtió que había que evitar los actos masivos. En febrero y en marzo, el organismo europeo encargado también de controlar todo esto, que es el Centro de Coordinación de Alertas de Emergencia, que es un organismo de la Unión Europea precisamente creado para dirigir y para detectar este tipo de pandemias, alertó muy seriamente a los estados sobre esta pandemia. De hecho, el día 23-24 de febrero, dos comisarios europeos, uno de ellos es la comisaria de Sanidad, advirtió a los estados para que adquirieran material, estamos hablando del 24 de febrero, a que adquirieran material sanitario porque se avecinaba una pandemia de la que no nos podíamos librar, porque ya estaba, el día 23 de febrero ya Italia declaró el estado de emergencia en algunas zonas. Y estaba previsto que a toda Europa entrara poco después, porque ya Europa, digamos, ya tenía un foco principal que era la zona norte de Italia. Bien, el día 24 de febrero, los querellados, tenían conocimiento de que era preciso hacer compras masivas de material sanitario para enfrentar la pandemia que iba a venir. No lo hicieron, pero los demás países de Europa sí. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando nosotros hemos ido a comprar, naturalmente todas las empresas del mundo nos hemos tenido que poner a la cola, porque todos los países del mundo estaban demandando esos medios sanitarios. Bien, esto eran perfectamente conscientes estas personas. El día 2 de marzo, la Comisión Europea, esta persona jurídica, que es el Centro de Coordinación y Alerta de Emergencia de la Unión Europea, emitió un informe muy duro diciendo que había que controlar los actos masivos, que había que informar a la gente del problema gravísimo del que estaba causando este virus, y los responsables españoles, en vez de informar de la gravedad del asunto, lo que hicieron fue alentar a acudir a actos masivos, porque no solamente fue el 8M. Mira, en España aproximadamente hay unos 600.000 personas que están
están afiliados a partidos de fútbol y van constantemente a los partidos los fines de semana. Es 600.000 personas que habitualmente los fines de semana acuden a actos masivos que son un centro de contagio. El centro de contagio de Europa, el epicentro, fue en Milán, en un partido de Atalanta contra el Valencia, allí en Milán, en el estado de Milán. Hoy día en Italia se está estudiando que ese fue el origen de todo el foco del norte de Italia, que a su vez fue el foco de toda Europa. Bueno, el fin de semana del 7 al 8 de marzo se tenía que, a la vista de las cifras que había entonces, se tenía que haber prohibido todo acto masivo, incluido las misas, incluidos los colegios, como ya lo llevaba haciendo Italia, con muchos menos muertos cuando empezaron, desde el 23 de febrero. Desde el 23 de febrero Italia, con la mitad de muertos que teníamos nosotros, o la mitad de infectados que teníamos nosotros el 8 de marzo, prohibió a la gente salir de sus casas, en el norte de Italia. China, con la mitad de infectados que teníamos nosotros el 7-8 de marzo, cerró ciudades, cerró 16 ciudades y prohibió a la gente salir fuera. Y aquí nuestros técnicos, nuestros científicos, estaban diciendo que nos estaban animando a salir a la calle, deseando que las manifestaciones del 11M tuvieran mucho éxito. ¿Qué ocurrió? Que los españoles, en vez de tener la conciencia de que era muy peligroso salir a actos masivos, tuvieron la conciencia de que los científicos les decían que no había ningún peligro en salir, y salieron. Pero no solamente a las manifestaciones, salieron a las fiestas populares. Yo personalmente estuve en una fiesta en Villena que se llama una guerra de las lechugas, donde un montón de personas en un espacio muy reducido se tiran lechugas unos a otros. Es una fuente de contagios a niños, a mayores, etcétera, que lo estamos pagando, naturalmente lo estamos pagando. Fíjate ese dicho que en el partido de Milán se tiene como centro, como foco de infección de toda Europa. Imagínate todos los centros de infección que causamos en España en esas fechas, con los datos que había ya infectados y de muertos. Don José Luis, ¿por qué usted interpone una querella contra Fernando Simón y, digamos, los técnicos del Ministerio de Sanidad, el equipo técnico, y no contra el ministro Illa ni contra el señor Pedro Sánchez? ¿Por qué ha dirigido su esfuerzo en, digamos, en las personas que tenían que haber pasado la información al presidente para que tomara las decisiones oportunas? Muy bien, porque en principio yo no tengo ninguna prueba, ningún conocimiento de que el presidente del gobierno haya sido informado de todos estos hechos que está relatando. Es más, el presidente del gobierno lo ha negado públicamente en varias ocasiones. Lo que ha hecho ha sido poner la querella contra los técnicos y solicitar la testifical de los ministros de los ramos y del presidente del gobierno, para que digan delante del juez, bueno, esto lo hacen por escrito, los ministros y el presidente del gobierno se declaran por escrito en los asuntos penales, sobre todo en la fase de instrucción, para que emitan informes sobre por quiénes estaban informando, cuándo las informaron y de qué les informaban, y quiénes les informaban. Al mismo tiempo se interrogará a los técnicos para decirles si estaban informando al gobierno y a qué ministro, y si estaban informando al presidente del gobierno, qué es lo que le informaban y qué es lo que le aconsejaban. Y de esos interrogatorios, de esa prueba, se determinará si los responsables fueron los científicos, como dice Pedro Sánchez, o los políticos, porque hasta ahora los científicos no han dicho que han informado al presidente del gobierno, ni a los ministros. Pero en sede judicial habrá que dilucidarlo. Y si son los ministros, fueron los ministros informados, y los científicos, o los técnicos, presentan escritos con registro de entrada o actas de reuniones donde se manifestara el peligro y se aconsejara sobre la necesidad de tomar medidas de contención para prevenir la pandemia, y los políticos no hicieron caso, serán los políticos los responsables de la negligencia temeraria con resultado de muerte, de muchas muertes. Don José Luis Escobar, tenemos aquí en el plató a don Fran Simón, que no es familia de Fernando Simón, que quiere hacer una pregunta. No. Sí. Bueno, lo primero, enhorabuena por esta iniciativa y espero que fructifique y que lleve a conocer a todos la verdad. Pero mi pregunta es la siguiente. El ministro Pedro Duque reconoció que desde el día 2 de febrero ellos ya están hablando, cuando digo ellos me refiero al gobierno, con determinados científicos sobre este tema. Entiendo que si los asesores del presidente son no solo los científicos con los que hablaron, toda esta gente, alguna responsabilidad tendrá no solo el presidente, no solo el ministro, sino todos los ministros que pertenecen ahora mismo al gobierno de España, ¿verdad?
Bien, sí, una de las pruebas que solicitamos es el interrogatorio de Pedro Duque y de la secretaria general del CSIC, del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas, porque parece ser que hubo reuniones de este tipo. Ahora bien, el CSIC se ha apresurado a emitir un comunicado negando que hubiera habido, antes del mes de marzo, reuniones con ministros desinformando o informando sobre este tema. Es decir, hay una contradicción en lo que dice Pedro Duque y lo que dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, yo lo que hago es pedir pruebas para determinar quién tiene razón y quién está mintiendo. Solicito la testifical de Pedro Duque y solicito la testifical de la secretaria general del CSIC para que nos aclaren si hubo informes, qué fechas tenían esos informes y a quién informaron. Don José Luis Escobar, una vez, ustedes imagínense que Fernando Simó justifica ante un juez que fue informando constantemente a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez tenía toda la información del mundo y no tomó la decisión ni aprovisionó material y además permitió las manifestaciones, usted ampliaría esa querella, ¿no? No, eso es inmediatamente. En el momento que un técnico diga que informó al presidente o algún ministro, en ese mismo acto se deduce testimonio contra él y se remite al Tribunal Supremo, que es el que tiene que verificar esa causa, tiene que instruir esa causa. Y nosotros, naturalmente, los personaríamos de inmediato, ipso facto. E incluso tomaríamos la medida de solicitar la deducción de testimonio y su traslado al Tribunal Supremo. ¿Y usted de qué le acusaría, en este caso, a don Fernando Simó? En el supuesto de que diga que informó, hombre, yo le acusaría de no haber informado a la opinión pública. Según el informe del 2 de marzo del Centro Europeo para la Detección de Enfermedades, tenía la obligación, bueno, y según la OMS también, de informar puntualmente a la población sobre la peligrosidad del virus. ¿Con qué fin? Pues hombre, para evitar que nos reuniéramos, para evitar que nos diéramos la mano o que nos saludáramos con besos, es decir, para evitar en alguna medida la transmisión. Y por supuesto, para aconsejarnos no salir de casa. Sí. Fernando Simó no se salva de nada, porque él tenía es que, claro, la información... Las declaraciones que ha hecho, la verdad es que es tremendo. Claro. Analizando los documentos europeos y los documentos de la OMS, y al mismo tiempo las declaraciones que estaba haciendo esos días, es algo tremendo. Porque este hombre, el 7 de marzo, por ejemplo, estaba deseando que las manifestaciones del 8 de marzo tuvieran mucho éxito. Eso es una barbaridad, ¿eh? Para una persona que tenía no sé cuantísimos casos ya y no sé cuántos muertos ese día encima de la mesa y tenía la epidemia totalmente descontrolada. Es decir, que cuando cogían un infectado, no era imposible determinar quién le había infectado él y a quién había infectado ese nuevo infectado. Es decir, que ya se había roto la cadena de transmisión, el conocimiento de la cadena de transmisión del virus. Eso es que estaba absolutamente descontrolado. Fernando Simón hizo declaraciones en febrero, el 20 y tantos de febrero, diciendo que ya lo tenían descontrolado, es decir, que había una transmisión comunitaria. Cuando hay transmisión comunitaria, significa que el virus está descontrolado y a la gente hay que meterla en casa. Bien, en vez de meterla en casa, en vez de aconsejar que no saliéramos a la calle, en vez de aconsejar que no nos reuniéramos, por ejemplo, en misa o en los partidos de fútbol, este hombre animó a la gente a salir a la calle el 11M. Eso fue una barbaridad. Hemos contratado a un experto, a un científico estadístico, para que determine cuál fue el impacto de las reuniones del 11M, no solamente las manifestaciones, sino también los partidos de fútbol, todos los eventos masivos que hubo, incluidas las fiestas populares. ¿Qué efecto tuvo sobre la pandemia, sobre la transmisión de la pandemia? Eso es responsable, entre otros, de Fernando Simón, seguro, según mi criterio, a la luz de las declaraciones que hizo en esas fechas, que en vez de decir que nos estuviéramos en casa y no tuviéramos contacto con otros, lo que hizo fue animarnos a salir a la calle. E incluso dijo que si su hijo le preguntaba si tenía que ir o no ir a la manifestación del 8M, que le aconsejaría que hiciera lo que quisiera. Bueno, un epidemiólogo en esa situación no puede decir eso bajo ningún concepto, porque animó a la gente a salir a la calle. Sí, dime. Don José Luis Escobar, entonces, usted lo que en la querella le está acusando de un delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidio imprudente, ¿no?
Sí, de resultado de muerte y de lesiones por imprudencia temeraria también. Son dos. Porque, claro, las personas que tienen que acudir a urgencias o a la UBI y tienen que estar un tiempo con un respirador, luego salen con serias secuelas. Y posiblemente esperando un trasplante de pulmón. Y eso también es un delito, claro. Son secuelas, son muy graves. ¿Le tiene una última pregunta, le va a hacer don Fran Simón? Una pregunta, don José Luis. Me consta que el día 2 de febrero en un hospital de Madrid se operó a una persona que ya tenía coronavirus y eso se advirtió y está en un informe. ¿Cabría ampliar esta demanda a las autoridades de las comunidades autónomas que hubieran sabido o hubiesen sabido que ya había coronavirus dentro de los hospitales el 2 de febrero? Hombre, claro, ten en cuenta que en el momento que se pone una querella se interpone contra estos tres y contra todos aquellos que resultaran implicados a lo largo de la investigación. Que a medida que se van remitiendo informes, se van observando que hay otros hechos otras personas que pueden haber incurrido en algún hecho tipificado en el Código Penal, se amplía inmediatamente, ipso facto. Y es más, si los científicos, los técnicos, vienen a declarar e implican a otros técnicos, o a otros políticos, o a ministros, o al presidente del gobierno, ipso facto se amplía la querella contra ellos. Pero vamos, de hecho ya está pensada así. Cuando se pone una querella se pone contra determinadas personas y contra todos aquellos que a lo largo de la investigación resultaron implicados. Habría que ver, por ejemplo, también si aquellos que autorizaron las manifestaciones, no los que no las prohibieron, sino los que les autorizaron, tenían conocimiento de todo esto. Si resulta que tenían conocimiento fehaciente por los técnicos y autorizan la manifestación, pues están cometiendo el mismo delito que del que yo acuso a Fernando Simón. En principio, usted tiene un teléfono para que la gente se pueda poner en contacto con su asociación, que es el 644-226-049. Y también la gente se puede poner en contacto en su correo, que es okujosemaria@gmail.com, que ahora mismo estamos reflejando, digamos, esos datos ahí en pantalla para que todo el mundo, amigos, para que todo el mundo, pues que ha sido afectado por este coronavirus, pues llame y se ponga en contacto con esta asociación. Le van a asesorar gratuitamente para ver si pueden poner las reclamaciones y adherirse a la querella, y sobre todo pues van a tener aquí como pues una ayuda para poder hacer pagar pues lo que le están haciendo a todos sus familiares y a todas las personas, sobre todo, que están siendo afectadas. Exacto. Todo aquel que quiera unirse a la querella, ser querellante o formar parte de los querellantes, puede hacerlo. Es más adelante se abrirá la pieza de responsabilidad civil y todo aquel que se siente perjudicado o que haya sido perjudicado por un fallecimiento de un familiar, una enfermedad grave o unas secuelas graves de la enfermedad, hay que estudiar si esas secuelas o esa muerte, qué participación tuvo la mala gestión del gobierno, y siempre que se ejerce una acción penal se ejerce a la vez la acción civil. Pues en la acción civil, en la pieza de responsabilidad civil, se exigirían las indemnizaciones que correspondan. Pues entonces está claro, una vez va a ir usted por la vía penal. Esa vía penal se irá ampliando a responsables políticos una vez que se tengan las pruebas. No se puede ir a lo loco sin pruebas contra los responsables políticos, y luego hará usted una ampliación también de la responsabilidad civil para que se pidan las indemnizaciones correspondientes. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en Mundo al Rojo, y a lo largo de toda la semana está usted invitado a los programas de la casa para que vaya informando a todos los telespectadores de esa querella colectiva a la cual animamos a todos para que se sumen, y que lógicamente cuanto más seamos, más fuerza tendremos, y sobre todo pues que es el principio del fin de esta gente, que esta gente no se vaya de rositas y que paguen por el desastre, por el caos que han organizado aquí en España, el mayor desastre sanitario de la historia de España. Sí, ¿puedo hacer una puntualización, Jesús? Por supuesto. Mira, yo lo más sangrante de todo este episodio es que la gente que está falleciendo mayoritariamente son los mayores. Es la generación de la posguerra, la generación que heredaron un país devastado por la guerra, que tuvieron que levantarlo a base de ejercer muchos empleos al mismo tiempo, del pluriempleo que llamaban ellos, que han estado cotizando y trabajando para levantar la nación
como auténticos animales, que han criado unas generaciones que se han esforzado por darles educación. Lo más importante para ellos no es que sus hijos tuvieran riqueza, sino que tuvieran educación y tuvieran formación. Bien, después de pelear durante tantos años, después de cotizar durante tantos años, a esta gente las estamos despidiendo en un hospital, a solas y sin falta de medios, muriendo porque no tienen respiradores. Esto clama al cielo. Yo creo que hay un antes y un después de este hecho en la historia de la mentalidad del pueblo español. Pues ahí queda usted su opinión, don José Luis Escobar. Seguimos en contacto y iremos ampliando información de esta querella colectiva contra Fernando Simó y contra el equipo directivo del Ministerio de Sanidad. Y lógicamente lo que dice usted, esto no tiene nombre lo que están haciendo con nuestros mayores. Un fuerte abrazo, don José Luis. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar porque más de 4.000 policías y guardias civiles están confinados por síntomas de coronavirus. Ojo, que el desastre es brutal, no solo están muriendo, todos nuestros mayores hay medio olvidados en los hospitales, sino que las fuerzas de seguridad del Estado no tienen ningún tipo de protección porque este gobierno no le ha dado la gana de prevenir esta situación, porque información la tenía por activa y por pasiva. Vamos a ver el siguiente vídeo. Por la falta de mascarillas y guantes, la Guardia Civil, exactamente igual, ha tenido que operar sin las más mínimas medidas de protección frente al coronavirus. La triste consecuencia se ha materializado. Más de 4.000 agentes de ambos cuerpos se encuentran en estos momentos en confinamiento por padecer síntomas de coronavirus. Ni siquiera se puede saber cuántos de estos casos se corresponden en realidad con positivos por COVID-19 porque no se están haciendo los test, con lo cual no se puede certificar los casos totales de contagio real. De esta manera se ha tomado la decisión de mandar a sus casas confinados a todos los que tienen síntomas. Ellos mismos advierten de que si sigue así la situación y continúan sin darles medios de protección generalizado. Pues ahí lo tienen, amigos, la policía sin medios para protegerse del coronavirus. Más de 4.000 policías que creen que tienen coronavirus, porque es que encima no hay test para saber si los tienen o no. Don Fran Simó. Esto es una vergüenza, mira, Jesús Ángel. Y esto es un mensaje directo al imbécil del presidente del gobierno que tenemos. Si nos quedamos sin sanitarios, si nos quedamos sin policías, ¿quién va a estar gobernando o dirigiendo este país? Porque desde luego vosotros no lo hacéis. Entonces, esa parte de la sociedad civil, que son los policías, el ejército, los sanitarios, que les estáis matando, y les estáis poniendo enfermos, ¿cómo pensáis que os van a sostener? ¿O qué pensamos? ¿Que esto se convierta en Venezuela? ¿Que esto se convierta en la ley de la jungla? ¿En un país sin médicos, sin enfermeras y sin policías? Entonces, por favor, un poco de responsabilidad, que nos jugamos mucho todos en esto. Hay personal sensible, un país no puede vivir sin comer, un país no puede vivir sin beber, y lo que estáis haciendo es quitarle el pan y la bebida al pueblo español. Ya está bien. Pues, Fran, quiero que veas un vídeo, amigos, y quiero que lo vean todos ustedes, porque esto es un vídeo de alarma. Lo que no sacan en otros lados, pues por lo menos que ustedes lo sepan, porque es que están muriendo nuestra gente sin saber ni su nombre, sin saber nada. Esto es un vídeo, amigos, que está corriendo por las redes, donde es un audio de una doctora de la Comunidad de Madrid, donde van a ver, se oye cómo tienen que elegir quién muere y quién vive. Escuchen este vídeo. Hola, buenos días. Me cuesta transmitir mucho este mensaje, se me están cayendo las lágrimas. Me han llegado ya un par de audios en el que se está diciendo que personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. Os pongo el audio, a ver si me puedo tranquilizar y después haré los comentarios pertinentes. Por favor, escucharlo y compartir este vídeo en todas las redes sociales. Tenemos un deber con esta nación y con nuestros mayores y no les podemos dejar morir de esta manera tan indigna. No podemos. Bueno, la
La situación en Madrid os la voy a resumir. Es absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. No hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mirad, a mucha gente, a muchos pacientes se les tiene que sedar y cogerles de la manita, porque la familia no puede estar a su lado, no puede estar con ellos ayudándoles a morir para liberar respiradores para la gente menor de 65 años. Así que chúpate esta, átate los machos, vete a trabajar con este panorama sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente, llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. Tienen que cerrar Madrid de una vez y tienen que dotar Madrid de material porque si no, no se va a poder frenar y no se va a poder contener la propagación de este bicho hijo de puta. Aquí va a morir hasta el tato, va a morir hasta el apuntador. Entonces, por favor, compartir, difundir, pero que esto se sepa, que se está eligiendo ya a quien no se intuba porque no hay respiradores. Pues amigos, esto es una llamada de socorro que se está haciendo a la nación española. O la nación española reacciona porque nuestros políticos no están reaccionando, son ineptos por naturaleza. Primero porque no tienen ni formación, ni oficio, ni beneficio. O amigos, o empezamos todos a una, o este virus va a hacer estragos en nuestros mayores, en nuestros padres, en nuestros abuelos. Muy rápido, Fran, porque quiero enseñarte luego otros vídeos. Pues se me encoge el corazón, pero es que esto es verdad. Esto lo que está pasando es verdad. Y la gente lo tiene que saber. Y tiene que saber que la población sanitaria en este país está viviendo algo así como estrés postraumático. Porque que es lo mismo que le pasa, para que ustedes lo entiendan, a los soldados cuando vienen de una guerra. Me consta que esto que han dicho es cierto. Es cierto, y hay mucho personal sanitario que está muy mal. No solo se están dando de baja por el coronavirus, sino porque necesitan atención psicológica, porque no pueden más. Pues es muy duro amigos, si no creían lo que decía Fran Simó, pues vamos a ponerle ya imágenes directamente. Estas imágenes son del hospital de Albacete y esta es el lamento, la queja que están haciendo los sanitarios del hospital de Albacete. Véanlo. Buenas, hoy es 24 de marzo del 2020. Mis compañeros y yo de las urgencias del Hospital General de Albacete recurrimos a este medio porque ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados. No, totalmente de acuerdo con todas. Yo esta noche soy la peor noche de toda mi vida de trabajo. O sea, 65 pacientes ingresados para dar medicación, con fiebre, saturando 70, 80, las balas de oxígeno vacías, el de mantenimiento que dice que no había más balas para reponer, la gente tirada en el suelo porque no tenía dónde tumbarse y dice que estaban agotados. O sea, deprimente, o sea, llevo todo el día llorando, o sea, esto es una puta mierda. Llevamos unos días de mucha carga asistencial que paulatinamente ha ido aumentando hasta llegar a un punto de colapso en la urgencia del Hospital General de Albacete. Hay pacientes que están 1, 2 e incluso 3 días pendientes de una cama hospitalaria. Pues esto no pasa solo en Albacete, está pasando en todos los hospitales de España, prácticamente. Pero donde peor está la situación es en Madrid. Y quiero que vean las imágenes de un hospital de Madrid de lo que está pasando, que nos han mandado nuestros compañeros. Así están los hospitales en Madrid. De momento ya ningún hospital puede acoger a más personas contagiadas por el coronavirus, que tiene actualmente una incidencia acumulada en la población de España de 97 casos por cada 100.000 habitantes. Y la cifra de curados representa un 11,27% del total de los casos. Al menos más de 3.200 personas están ingresadas en la UCI y casi el 40% en la Comunidad de Madrid. Todos los contagiados se encuentran aislados. Sanidad destaca que existe un compromiso para incorporar 4 robots que podrían realizar hasta 80.000 pruebas diarias en España.
Mientras tanto, el recinto ferial IFEMA habilita los pabellones 5, 7 y 9, un espacio habilitado como hospital para hacer frente al coronavirus, que llegará a las 1.500 camas proyectadas la semana que viene. Ya tiene más de 260 pacientes ingresados y ya ha dado más de 22 altas, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las que acumulan el mayor número de casos confirmados, con más de 2.100 muertes en Madrid y en Cataluña con casi 700 muertes. Pues ahí tienen la información que nos mandan los compañeros, imágenes de hospitales. Por un lado hay que decir que hay que felicitar cómo se ha montado ese hospital del IFEMA en tiempo récord, con la colaboración de toda la sociedad civil, de la policía, de los militares, etcétera. Y también hay que decir que aquí parece que hay que hacer la pelota a la política de turno, como si fuera Agustina de Aragón, que nos está salvando del coronavirus. Estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que no se ponga ninguna medalla, porque ella también tenía información y podía haber comprado respiradores, mascarillas y de todo. O sea, Falconetti, lo de Falconetti tiene que ir a donde tiene que ir, al Calameco. Pero está tampoco que se ponga medallas, amigos, porque aquí nadie se puede poner medallas. Ningún político se puede poner medallas después de que está muriendo la gente. Que ya está bien, con los periodistas que tenemos, que son unos cortesanos, unos arrastrados, que no cuentan la verdad. Fran. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Tienes más razón que un santo, porque es que, a ver, primero, aquí hay por parte de los periodistas y de algunos medios de comunicación, un stopper que está parando mucha información. O ustedes han visto todos estos cientos y miles de muertos que tenemos. ¿Ustedes han visto alguna imagen de dónde están? Es que vamos a 6.000 ya. Claro, es que no las han visto y probablemente no las vean. Yo reto a alguna de las personas que esté, por ejemplo, en el Palacio de Hielo, que se ha convertido en un desgraciada morgue y frigorífico gigante para mantenerlos allí. Yo reto que nos manden vídeos. Pero es que te voy a decir más. La innobleza de los políticos, de Isabel Díaz Ayuso y de toda la gentuza que tiene por debajo, que yo creo que ella no lo sabe, pero es gentuza lo que tiene por debajo. Desde los gerentes de los hospitales y toda su troupe, de ahí al consejero. Estos señores sabían perfectamente qué pasaba. No han tomado medidas, no han comprado nada. Me consta que el miércoles en un hospital madrileño, entre los WhatsApp del personal y de diferentes compañeros, consiguieron 1.000 mascarillas y pusieron un número de cuenta para comprarlas entre ellos, porque lo dijeron en el hospital y no se las compraban. Y esto, si no me cree, y esta señora y me está oyendo, que me denuncie, porque tengo las pruebas y los vídeos, y tengo a todo el mundo que va a declarar si es verdad o no es verdad, porque el departamento de compras y el gerente de ese hospital se cayó. La falta de material de protección contra el coronavirus eleva la cifra de sanitarios contagiados a 5.400 personas. Y subiendo, y subiendo. O sea, mandamos a los sanitarios a la guerra sin fusil. Claro. Esto es el colmo. Sanitarios que se tienen que poner trajes que se hacen ellos con bolsas de plástico de la basura. Sanitarios que las batas de quirófano se tienen que ir cambiando porque no hay. Que no está llegando el material a los hospitales. Esto, amigos, le hierve uno la sangre. ¿Sabes por qué? Porque no es por falta de dinero, no es por falta de recursos, es por culpa de ineptos. Y ya está bien que encima se crean estos políticos que tenemos que lamerles el culo, que tenemos que ser sus lacayos. Pues no vamos a ser vuestros lacayos, porque vosotros estáis para servirnos y no para que se esté muriendo la gente como está muriendo. Otra cosa, a esos héroes, que les felicito y vivo rodeado de ellos y te das cuenta de lo grandes personas que son, otra cosa, esa gente tiene que volver a sus casas con sus maridos, con sus hijos, y muchos de ellos han elegido no volver. ¿Por qué? Porque no quieren contagiar a sus familiares. Entonces, ¿dónde están? ¿Os preocupáis de dónde están y de dónde se meten? ¿Os preocupáis del trauma psicológico que se les va a quedar después de estar en las trincheras y no poder abrazar a sus hijos? O a su marido, poder volver a su casa.
porque se están buscando la vida como pueden. Porque claro, ya lo que le faltaba es contagiar a toda su familia. No tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. Y vamos a seguir, amigos, porque para colmo, o sea, para colmo de la inmundicia, tenemos que decir que China asegura que España compró los test fallidos a una empresa sin licencia. Esto ya es el colmo de la inmundicia, amigos. Lo siento que estemos tan indignados, porque es para indignarse. De rabia, de rabia. Porque si no estuviera muriendo gente, pues bueno, pero es que está muriendo gente a mansalva. Está muriendo nuestra gente, el pueblo español está muriendo. Quiero que vean el vídeo donde el felón de Falconetti decía que habían comprado los test y que además están que eran test que cumplían todos los requisitos y todas las homologaciones necesarias. Miren lo que decía el presidente del gobierno. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al 1.000.000. Esto ya tiene un nombre, que no lo voy a decir, porque es que ya no se te puede llamar ni felón ni nada. Tiene un nombre y espero un día, si hay jueces de verdad, si hay jueces que hacen su oficio de verdad, espero que pueda decirlo, que lo podamos decir en público. Mientras tanto no vamos a callar, porque no queremos decir algo que no se puede decir por la televisión, pero este señor tendría que terminar el Carameco con un traje a rayas. Don Fran, contrólese usted, usted porque está muy alterado. Mira, yo sé que estoy exaltado y que probablemente mucha gente que nos esté viendo esté indignada, pero es que miles de muertos. Es que en el Congreso se estaban riendo el otro día. O sea, miles de muertos. Es que a estos no les importa a las familias, no les importa a la gente. Vamos a ver, yo, y lo he puesto en conocimiento de muchos asesores de Isabel Díaz Ayuso, entre otras personas, y esto lo podemos verificar, no, esto es verificable todo lo que voy a decir. Podemos comprar material sanitario que esté en España en 72 horas mínimo, 4 días máximo, a través de la Cámara de Comercio China en China, con toda la reglamentación de la ICC, y se puede comprar hoy, sábado. No hay ningún problema. ¿Por qué no lo han hecho así? ¿Por qué no lo hacen? Es llamar por teléfono, a la Cámara de Comercio China en China, que sigue las reglas internacionales de comercio, a las cuales estamos adheridos todos los países del mundo, y no hay ningún problema. ¿Por qué no se abre un pasillo verde? ¿Por qué no han hecho eso? Ya lo dijimos en los programas de esta casa, se tenía que ir a abrir el IFEMA, tardaron una semana en abrirse. ¿Por qué no se abre un pasillo verde para que todo el material sanitario llegue a un aeropuerto sin historias de aduanas, de no sé qué, de no sé cuántos, y que se deje al ejército repartirlo donde narices se necesite, sin historias, sin pararlo en ningún aeropuerto? O sea, yo de verdad... Para hablar precisamente de esos test falsos, esos test que no dan ningún resultado a la hora de saber si uno tiene coronavirus o no, pues tenemos al otro lado del teléfono al exministro del Interior, a don José Luis Corcuera. Buenas noches, Hola, ministro. Buenas noches. En primer lugar, la primera pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Usted, que ha sido ministro de Interior en momentos muy complicados, ¿cómo es posible que el Gobierno de España en estos instantes haya hecho una compra de unos productos que no cumplen, digamos, las garantías oficiales y que no sirven absolutamente nada para el conjunto de la ciudadanía? Como ya he dicho en alguna otra ocasión, yo creo que este asunto se comenzó tarde. Hoy, por ejemplo, el ministro del Interior, cuando le han preguntado sobre si el 8 de marzo había sido un error, ha dicho que no, pero luego cuando ha hablado de la punta de los posibles contagios, pues ha dicho que como esto viene desde el 26 desde el 26 de febrero, oiga, pues si viene del 26 de febrero,
se tendrían que haber prohibido concentraciones, todo lo que hubiera hecho falta para que no se hubiera expandido a tal velocidad. Entonces, como desde el principio ya hemos, desgraciadamente con el ejemplo italiano, pues hemos llegado un poquito tarde o más tarde de lo que debiéramos de haber llegado, pues supongo que estará el mercado saturado. Ahora, vamos a ver, lo que no se puede salir a decir, hemos comprado material por 500 millones de euros para que vendrá en las 8 próximas semanas. Oiga, las 8 próximas semanas son 2 meses. 2 meses. ¿Qué quiere esto decir? Que vamos a estar en el mes de mayo necesitando los mismos materiales que hoy necesitamos para frenar esta pandemia, pues entonces mal vamos. Oiga, los esfuerzos hay que hacerlos, no sé cómo, pero hay que hacerlos de forma inmediata, ya los tendríamos que haber hecho. Bueno, desgraciadamente, tiempo habrá, no es el momento, creo yo, pero tiempo habrá de exigir explicaciones ante algunas de las cosas que ocurren que son incomprensibles. Don José Luis, el drama que está viviendo España, ¿alguna vez usted que ha tenido grandes responsabilidades y ha vivido, como hemos dicho, momentos muy difíciles, ¿alguna vez se le hubiera a usted pasado por la cabeza que se hubiera juntado tantas circunstancias negativas para el país y sobre todo que esto lo esté gestionando una persona que no está a la altura de las circunstancias? Mire, yo he dicho ya en otra ocasión que en momentos de crisis es absolutamente imprescindible estar, porque no es posible cambiarlo, detrás de quien tiene la responsabilidad de gestionar una crisis de estas dimensiones. Pero eso no es óbice para que se exija a los responsables políticos que digan la verdad. Oiga, si no encontramos mascarillas, oiga, digámoslo. Ahora, lo que yo le aseguro es que yo, si tuviera una responsabilidad de esa naturaleza, me cogería al mundo empresarial que tiene contactos con Rusia o con todo el mundo, me reuniría con ellos y les diría que me traigan todo lo que sean capaces de comprar. ¿Pero a quién se lo diría? Al que tiene experiencia de comprar. Oiga, unos son epidemiólogos, otros son médicos, otros son... pero al final, alrededor del ministro o los ministros, hay técnicos, pero luego hay decisiones políticas. Y las decisiones políticas no pueden esconderse detrás de los técnicos. O sea, no se puede poner los técnicos, no, y el político detrás, no vaya a ser que le llueva una hostia. No, el político delante. Y sobre todo, no darnos la matraca durante 1 hora o durante 1 hora y 20 minutos. Oiga, el liderazgo en política no requiere tal esfuerzo. El liderazgo es salir y en 15 minutos decirles a los españoles que estamos en una situación de extrema dificultad y que hay que poner todos lo mejor de nosotros mismos para superarla. Entonces, no sé cómo decírselo. Yo no sé de nadie que sepa comprar aquello que hace falta que aquellos que están acostumbrados a comprar. Si me mandan a mí, desde luego, yo le puedo asegurar que yo no soy capaz de comprar ni una tirita. Ahora, si yo soy el responsable de que haya tiritas, buscaré al empresario más cualificado en la materia para que me resuelva el problema. Don José Luis,
Le voy a hacer una última pregunta. Usted imagínese que fuera el presidente del Gobierno de España en estas circunstancias. ¿Usted propondría a la oposición hacer un gobierno de concentración nacional y sacar a los bolivarianos de su gobierno? Ya sé que usted nunca metería a los bolivarianos en su gobierno, pero usted imagínaselo que estuviera la situación de Pedro Sánchez. ¿Sería el momento de un gobierno de concentración nacional para salir de esta situación tan dramática? Mire, yo creo que eso no es posible y por tanto la concentración nacional se tendrá que hacer de forma responsable, aunque uno no esté en el gobierno. Aunque los partidos políticos no estén en el gobierno, tendrán que hacer el esfuerzo de ejercer de una gran concentración nacional para resolver el problema que tenemos. Pero sí que hay que exigir un mínimo de coherencia. Hay que exigir que lo que no se puede hacer desde el gobierno o desde algún partido que está en el gobierno, sustentar caceroradas o discursos contra la jefatura del Estado. No se pueden esos socios en el Parlamento ningunear a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablando de los que salen con uniforme ni con las medallas. Esas medallas de los que salen con ellas se las han ganado. Y ahora se las están ganando también, porque están prestando un servicio al conjunto de la sociedad absolutamente inestimable. Ah, y por cierto, con 9.000, al parecer, según dicen, contagiados o en cuarentena. Es decir, no puede haber falta de respeto a aquellos que, como yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que las cuentas hay que pedirlas cuando llegue el momento, pero lo que no se puede es desde esas mismas instituciones a las que yo les presto el apoyo moral, que hagan un ejercicio de cinismo y de carroñerismo político metiéndose con otras administraciones o metiéndose con no sé qué de la sanidad o no sé qué de estas cosas. Es decir, aquí o se juega limpio o terminaremos muy mal. Y la única forma de jugar limpio es ser honesto y decir la verdad. Decir la verdad. Y quienes utilizan las plataformas de poder para cosas distintas a las que exige formar parte de un gobierno, llamarles la atención. No vaya a ser que, como dije la última vez que hablé con ustedes, nos pase, ahora que se habla de guerra y que desde nuestra guerra civil no hemos tenido una pandemia ni un sufrimiento semejante al que tenemos ahora, pues no vaya a ser que ocurra como entonces, que unos se dedicaban a ganar la guerra y otros a hacer la revolución, ¿verdad? Y eso sería una auténtica desgracia. Pues que Dios le oiga, don José Luis, cuídese muchísimo y esperemos que cuando todo esto pase le volvamos a ver aquí en Distrito Televisión. Yo guardo la cuarentena, entre otras cosas, porque esto que algunos tienen como una absoluta predilección por estar en el poder, porque se note que manden, porque se note que están ahí, pues yo no lo he tenido nunca. Yo he dimitido de todos los puestos en los que he estado. He dimitido cuando era ministro, he dimitido cuando era diputado, he dimitido cuando estaba en la comisión ejecutiva de mi partido. De todos los lugares he dimitido y jamás he tenido una puerta giratoria. Pues eso es un ejemplo a tener en cuenta. A ver por cierto, y procedo de la clase obrera. Eso que dicen estos que representan, que parecen obreros de la siderurgia. Hablan de los obreros y de la clase obrera y no conocen un tajo en su puñetera vida, han estado en un tajo. Hay que mirarle las manos, ¿no, don José Luis? Bueno, no conocen un tajo. Eso es como estos que en la universidad impidieron
al vicepresidente del gobierno dar ese discurso, es decir, hicieron lo mismo que él hizo con Rosa Díez, y el nombre de los que le interrumpieron es el Frente Obrero. Anda, que tenía una pinta de obreros los tíos que, en fin, tremenda. Pues nada, don José Luis, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo, gracias. Pues amigos, han escuchado al exministro del Interior de España pues hablar con todo el sentido común que le falta al gobierno de España. Don Fran, muy rápido. ¿Qué diferencia entre el viejo PSOE y el PSOE actual? O sea, es que no hay ni punto de comparación. Hay una cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo de lo que ha hecho el señor Corcuera. Bien nos hubiera venido a todos que no hubieran dimitido y que se hubieran quedado gestionando algo, por ejemplo, el País o parte de, por lo menos, el Partido Socialista, para así no tener que aguantar a lo que tenemos ahora, esta patulea inmunda, ¿no? La verdad que una patolea inmunda la que tenemos en este país. Pero, lógicamente, amigos, vamos a continuar porque tenemos que seguir hablando de muchas cosas. Yo quiero que vean un vídeo que habla claramente de lo que está pasando en este país. Es un vídeo que se hace en el programa de Ana Rosa Quintana, el testimonio de un hijo que acaba de perder a su padre. Un señor que lleva toda la vida trabajando con una salud de hierro, que nunca ha utilizado la salud pública y que cuando tiene que utilizarla, amigos, no le pueden atender. Vamos a verlo. En primer lugar, sentimos muchísimo la pérdida de tu padre, Óscar. Tu padre y tu madre enfermaron, tú los tuviste que llevar a urgencias. A tu padre no lo has vuelto a ver vivo. Bueno, así fue, ¿no? El lunes entraron muy malitos, me llamaron con mucha fiebre. Fueron al centro de salud y cuando llegué al centro de salud estaban los dos, como dos perros moribundos en un asiento porque no había ambulancias para llevarles. Entonces pedí permiso, firmé una autorización, como que yo me hacía responsable si me contagiaba y tuve que llevarles al hospital. Les llevé al hospital, les metí en urgencias y nunca más he vuelto a ver a mi padre, nunca más. No es que no haya vuelto a ver a mi padre, sino que han cerrado las funerarias, no tenemos noticias, no sé dónde estaba el cadáver de mi padre, no sé nada, es un desastre este país ahora mismo, es un desastre. Mi madre sigue en casa encerrada también porque también es positiva. Ella misma se dio el alta voluntaria porque no había camas y ella quería estar con mi padre y al final pues ni ha visto a mi padre tampoco ni nada. Entonces es un problemón. No es un problemón que se mueran tus padres porque al final es ley de vida y hay que contar con ello. Pero es un problemón que desde que nacemos estamos acostumbrados, nos han acostumbrado a pagar, a soltar dinero al gobierno. Mi padre lleva desde los 14 años trabajando, cotizando, pagando. Nunca se ha puesto enfermo. Tengo un padre que era maravilloso, que nunca ha tenido ni una gripe y para una vez que se ha puesto malito le han dejado morir. Le han dejado morir a mi padre, a una generación que han levantado este país, a una generación que han salido de una posguerra, han construido pantanos, han construido autopistas, han construido todo lo que tenemos y les estamos dejando morir. Eso es el gobierno que tenemos, es el país que tenemos. No quiero hablar de política porque no entiendo ni quiero entender de política, pero esto es lo que yo estoy viviendo. Amigos, es el drama, representado en este señor, el drama que está viviendo una sociedad que está siendo abandonada por unos políticos incompetentes. Claro que hubiera llegado el coronavirus a España, claro que hubiera llegado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de que hubiera llegado con los hospitales preparados y tomando las medidas previas de contención? Pues a lo mejor el padre de este señor estaría vivo. Y el padre de muchísimos, o las madres de muchísimos señores estarían vivos. O los hijos. Pero no. Aquí lo importante es meter a nuestros paniaguaos para que vivan como marqueses todos y al pueblo se le deja olvidado. Don Fran Simón. Pues mira, dos cosas. Una, probablemente mis gruesas palabras hacia los políticos hayan alarmado a alguien, pero me da igual. Este ejemplo, como esta persona,
ahora mismo, en este mismo minuto, en este momento, hay miles en España. Miles en España. Esto es muy grave. Yo estos políticos, ¿sabes lo que haría? Les meterían en una residencia, en esas residencias que os da igual que hayan muerto nuestros mayores, os metería allí y me olvidaría de vosotros, como habéis hecho con ellos, malnacidos. Os voy a decir otra cosa. Me informan de que hay escasez en La Paz, en el Ramón y Cajal y en el Gregorio Marañón de 2 medicamentos importantes, me los he apuntado, Propo y la Dolquina. ¿Qué es el Propo? El Propo es lo que te ponen cuando te tienen que anestesiar, dejarte cao para ir a una operación, o para cuando te tienen que entubar, o para cuando te tienen que meter en un respirador. ¿Me entiendes por dónde voy, Jesús Ángel? Cuando te ponen un respirador, a ver si nos vamos a quedar sin eso, ya no sin respiradores. Perdón, o sea, si no tienes el Propo, no te pueden poner un respirador. Efectivamente. Porque estás despierto, o sea, no puedes estar en una UBI si no tienes esto. Bueno, pues me informan de eso. Y la Dolquina es el medicamento. Si no te ponen un respirador, puedes morir. Evidente, no mueres seguro. Bueno. Cuando dejas de saturar como debes y tienes neumonía, mueres seguro. Y esto me lo cuenta la gente que está en los hospitales, dentro de las trincheras, donde estos politicuchos jamás llegarán, que se vayan a una UBI, que se vayan a una urgencia y que se queden allí 24 horas, hombre. O que les pase a sus padres, lo que le pasa a este señor. Y a miles, que es que no saben ni dónde está el cadáver para velarlo. Es que en España, aunque no se lo crean, aunque el tonto el presidente no se lo crea, hay muchos que somos católicos. Que si se muere un familiar nuestro, nos gusta velarlo. Sí. Porque es el último consuelo que podemos tener. Pues amigos, después de que están viendo usted todo esto, pues vemos a la consejera valenciana de Sanidad, una tal Ana Barceló, que dice que los sanitarios se están contagiando por hacer viajes o por ver familiares. Pues es que lo he trasladado, tenemos una casuística muy elevada. Hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubieron otros profesionales que a lo mejor hicieron un viaje y por tanto importaron el virus. La casuística es enorme. Yo creo que no puedo entrar en la información detallada de cómo se ha producido. En algunos casos no tenemos la fuente, que es lo que hemos perdido, porque ya saben que hemos perdido la trazabilidad de saber desde los primeros casos que podíamos encuestar y saber cuál era los contagios que se habían producido o dónde podía haber sido contagiado a estos momentos donde esa trazabilidad se ha perdido. Pero son de distintas fuentes, es decir, no hay único. Pues mire lo que decían esta persona, que no, es una sinvergüenza. Sinvergüenza, Ana Barceló. Eres muy sinvergüenza por decir que no tienen los sanitarios falta de material. Y por decir otra mentira, porque es que esta gente, como decía el señor Corcuera, es que no dicen ninguna verdad, nos están engañando. Día sí, día también. ¿Cómo que los sanitarios se están contagiando yendo a ver los familiares? No, se están contagiando porque se están enfrentando a la muerte cara a cara sin protección, porque no has prevenido tener la protección para tu gente. Yo estoy alucinando, es que tendríamos que querellarnos contra todos. Porque es que no vale ni uno de los políticos que tenemos, amigos. Don Fran. Pues hombre, yo creo que después de esto uno se piensa montar un partido político simplemente para que voten y que no voten a todo aquel que era político cuando ha habido esta pandemia. Pero hay que tener poca vergüenza, poca dignidad. ¿Qué hemos hecho los españoles para tener esta clase política? O sea, ¿qué han hecho los valencianos para tener a esta cosa? ¿Votarla? Pero es que no ha ganado las elecciones. Si es que ese es el tema. Si es que el señor Ximo Puig no ha ganado las elecciones. Esto, de verdad, este sistema, después de esto, tiene que cambiar muchas cosas en este país. No puede ser que un responsable político salga diciendo estas cosas. Y si sale y lo dices, asumes tu responsabilidad y te vas. Te coges la puerta y te vas. Porque esto es ofensivo para cualquier ser humano, lo que dice esta persona. Porque si hay alguien que nos está defendiendo ahora mismo, son los médicos, las enfermeras, los auxiliares y los cuerpos de seguridad del Estado. Y el ejército. Y el ejército, sí, todos. Y mira, si me da emoción algo en este mundo, ahora mismo, es ver
cómo mi país funciona pese a los necios de los políticos. Sin dirección. O sea, es increíble. O sea, la dirección. gente, sin dirección, la gente, o sea, tú ves que cada uno, la gente pone su grano de arena. El otro día veía cómo a un camionero le ponían en una parada de servicio gratis las bebidas y un poco de comida. Y eso lo ha hecho el restaurante, el camionero agradecido. Cómo se esfuerza el ejército llevando a una señora mayor la compra, que es que esto, de verdad, o cómo este ejército que lo echan y lo expulsan de Cataluña, monta un hospital de campaña para los pobres allí. O sea, cuando lo expulsa los políticos de allí. No tenéis vergüenza. Esta señora en Valencia, pero ¿qué clase de gentuza es, hombre? Pero usted ha visto cómo están trabajando en el Hospital de la Fe y todo. Pero por favor, lo único que puede hacer por dignidad humana es irse, largarse, váyase a su casa. Que se vaya, que se vaya. Pues sí, amigos, lo cierto es que de algo tenemos que estar orgullosos. Y hoy más que nunca de ser españoles. Y como ha dicho Fran Simón, tenemos que estar súper orgullosos porque tenemos una sociedad civil brutal que es capaz de funcionar a pesar de los que nos dirigen. Por eso estamos orgullosos de todos ustedes que están quedándose en sus casas, que están protegiendo a sus hijos, a sus mayores, y de esos sanitarios, que se tendrá que hacer un monumento, no como un monumento más grande que el Pirulí, y a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestro ejército, que está haciendo España por todas las regiones de Cataluña, del País Vasco, de todos los lados. Lo cierto es que España está dando un ejemplo a sus políticos de tercera. Por eso, amigos, les aplaudo y les doy las gracias, y hoy más que nunca me siento muy orgulloso de ser español. Para hablar, vamos a conectar ya ahora sí con Carlos Cuesta, que hemos tenido problemas para conectar con él, para hablar de estos comentarios de la consejera de Sanidad, que decía que los sanitarios se estaban contagiando porque iban a visitar a sus familiares. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, te oigo, Carlos. Nada, tenemos problemas hoy para conectar contigo. No sé si tienes el teléfono intervenido por Marlaska o algo parecido. Por algún coronaministro, sí. Sí, los coronaministros. Carlos, ¿cómo es posible que haya, en este caso es la consejera de Sanidad de Valencia, también ha sido el consejero de Sanidad de Extremadura, como que digan, después del esfuerzo que están haciendo nuestros sanitarios de dejarse el resto, que digan que se están contagiando porque van a visitar a sus familiares? Mira, es impresentable, pero es que si repasamos la figura de esta consejera, de Ana Barceló, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, todo es un poema. Es decir, todo es un poema y todo apuntaría a que esta persona debería dimitir. Esta persona no solamente ha tenido semejante falta de educación, respeto, semejante falta de reconocimiento, falta de agradecimiento hacia el personal sanitario, sino que además arrastra un historial lustroso. Vamos a ver, esta mujer, por ejemplo, también ha hablado con respecto a las residencias de ancianos. Allí la competencia de las residencias de ancianos es suya. Bueno, pues la decisión de empezar a inspeccionar qué ocurre en esas residencias de mayores la ha tomado cuando tiene ya 49 centros con casos de contagios. La falta de respeto hacia el personal sanitario es abismal. Todos los centros hospitalarios en España, todos están con carestía porque el Gobierno central ha tenido un incumplimiento absoluto de la obligación de negligencia en la adquisición de material previo. Han dejado desprovistos a policías, a guardias civiles, a enfermeros, a médicos, a celadores, a personal de limpieza. No les han provisto de las más que necesarias máscaras, de las más que necesarias gafas, de los protectores vía guantes, batas, etcétera. No han tenido material absolutamente de nada. Y encima cuando le preguntan directamente, porque la pregunta era totalmente directa, ¿esto se ha debido a los casos de contagios? ¿Se ha debido a la falta de material? Y dice, no. Dice, a lo sumo algún caso aislado. Y es cuando da la famosa explicación que dice que es que viajan, se han dedicado a viajar para ver a sus familiares o que han hecho viajes y han importado el virus. ¿Pero qué está usted diciendo? Yo simplemente voy a dar una serie de datos. En España nosotros cogimos una medición en el periódico para hacer la comparativa, para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y cogimos la medición con datos totalmente cerrados y homogéneos de España, de China y de otros países. Bueno, en el caso de España estábamos entre el 11 y el 12% del peso de los casos de contagio entre personal sanitario con respecto al total. Cuando cogíamos el caso de China, nos íbamos hasta el 4,2%. Dices, ¿qué pasa?
que los nuestros visitan más a los familiares que los de otros sitios, los nuestros se han vuelto todos locos, ¿vale? Dijimos, vamos a compararlo con el caso de Italia, a lo mejor es que los chinos permanecen todos metidos en sus casas porque son así de raros. Bueno, fuimos a mirar el caso de Italia, el 8%. Los italianos son muy distintos de los nuestros, nuestro personal sanitario es totalmente inconsecuente con las medidas de responsabilidad, ¿son una colección de locos? Pues no, evidentemente no. Tenemos un personal sanitario excepcional. Lo que no tenemos es determinados políticos excepcionales. Y uno de ellos, un estandarte de esa falta de excepcionalidad, es esta mujer. Esta mujer lo primero que tendría que hacer es dar explicaciones de cómo puede ser que la víctima cero, en España la víctima mortal cero por coronavirus, que murió en el hospital Arnau de Valencia, ¿cómo puede ser que esta persona falleciera un 13 de febrero y no se conociera su muerte por coronavirus hasta un 3 de marzo? Por cierto, un 3 de marzo, qué casualidad, justo después, minutos, horas después, de que el Gobierno anunciase su primer paquete de medidas medianamente contundente, el de la petición de que fueran los partidos de fútbol a puerta cerrada. Qué casualidad, desde el 13 de febrero hasta el 3 de marzo, 19 días, dicen, es que no les habíamos hecho las pruebas y luego se la hicimos por necropsia. Lanzo una pregunta, sin más, exactamente qué se hizo con el cuerpo en medio, desde el 13 de febrero hasta el 3 de marzo. Hombre, digo yo que los cuerpos o se entierran o se incineran, ¿no? Yo no conozco ningún caso en el que se mantenga el cuerpo en no sé qué estado hasta el 3 de febrero y hasta el 3 de marzo, 19 días después. Por lo tanto, si se hizo la necropsia al principio, eso significa que ¿cuánto tiempo se tuvo oculta esa necropsia? ¿14 días, 15 días, 16 días, 17 días? ¿Por qué no se comunicó antes? Eso también es responsabilidad de esta mujer. Durante todo ese tiempo ha habido sanitarios y no sanitarios que se han ido contagiando. Ha habido policías y no policías que se han ido contagiando. Ha habido guardias civiles que se han ido contagiando, familias que se han ido contagiando. ¿No tenía ella una obligación de diligencia para comunicar que habían tenido la primera víctima mortal en España? Es un auténtico escándalo lo que estamos viviendo y lo que está sacando esta crisis, la verdad, Carlos, yo creo que lo que está sacando a la luz es que este sistema de político que tenemos actual, los políticos en general que tenemos en España, pues no están a la altura de un gran país como el que tenemos. Si solo fuese político, Jesús Ángel, llevamos no sé cuántas presiones, llevamos no sé cuántas insinuaciones de que lo mejor que podemos hacer es mantener esa cosa maravillosa que dicen ahora que es unidad con el gobierno. Bueno, yo cada vez que pienso en estos mensajes de no podéis estar criticando, tenéis que tener unidad con el gobierno, lo primero que me viene a la cabeza es que determinadas formaciones políticas instigaron una movilización porque un perro fue sacrificado en España en la famosa mal llamada crisis del ébola, porque llamarle crisis, cuando fallecieron 2 misioneros que había que traerlos y se trajeron, pero no se contagiaron en España, fallecieron en España, y luego tuvimos un solo caso de contagio de un auxiliar de enfermería, me parece que era el cargo que tenía, y se curó, y hubo que sacrificar a un perro, a Excalibur. No sé si os acordáis de aquella famosa historia. Sí, me acuerdo. Y se organizó y se instigó por parte de determinados partidos una movilización exigiendo cabezas ministeriales. Bueno, yo cada vez que pienso en esos mensajes de unidad, y por cierto, esos mensajes que se piden de unidad, que son mensajes de callaos la boca, básicamente en este momento están siendo secundados por la inmensa mayoría de periodistas españoles. Cuando la única obligación que nosotros tenemos y la única finalidad que puede tener un periodista es hablar cuando los demás no se atreven. Si no tenemos esas narices, si no tenemos ese valor, lo mejor que podemos hacer es cerrar nuestra profesión y dedicarnos a otra cosa. Porque si te haces periodista para algo, es para denunciar cosas que ponen en peligro a la población, por encima de cualquier otra cosa. Y si en estos momentos, con una cifra de muertos que ha superado ya la de China, no tenemos que admitir que evidentemente la única función que podemos tener los periodistas es la de defender a una población que está desprovista de la defensa obligada constitucionalmente por parte del gobierno, pues entonces a mí que me explique cuál es la función de un periodista. Pues Carlos, que nos expliquen cuál es la función, pero la función nuestra es contar la verdad, pese a quien pese, y a pesar de lo que tú dices, de esos periodistas cortesanos que están ocultando la verdad a nuestra población, y nuestra población que está muriendo no se merece eso. Carlos, te vemos mañana a las 22 horas aquí en tu programa Con España a Cuestas. Ahí estaremos, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, nosotros nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver con el profesor Fernando Martínez Mirones, que nos va a hablar de por qué se está quedando España sin el medicamento esencial, o se ha quedado sin el medicamento esencial para poder luchar contra el coronavirus. Nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en 2 meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.